Asambleísta Andrés Páez. Gracias, señora vicepresidenta. Lo primero que hay que decir es que ha quedado establecido ante el mundo que más del 85% de la información que se produce en Venezuela en relación a los acontecimientos que aquí ya se han mencionado son recogidos por teléfonos celulares, por tablets, por cámaras de filmación doméstica y que por lo tanto no son susceptibles de manipulación alguna. El video presentado por María Corina ante el mundo entero recoge lo que los ciudadanos venezolanos también por su cuenta han podido recabar a través de esos medios tecnológicos que son los que permiten que el mundo entero ahora esté presenciando lo que efectivamente pasa en Venezuela. Eso es prueba suficiente de que aquí no hay videos, ni palabras, ni expresiones recogidas, ni de CNN, ni de otros medios de comunicación. Esto se ha recogido de las entrañas de las calles de Venezuela y de diversos estados, desde el oeste hasta el este, en donde efectivamente se suceden protestas para reclamar legítimamente por lo que allí está sucediendo. Aquí se ha dicho que no hay razones para continuar con la movilización que se ha dado en Venezuela y que invocan a que esas movilizaciones se paren. ¿Qué razón puede haber para semejante barbaridad? Si las movilizaciones que se dan es de un pueblo cansado de los ultrajes a los que ha sido sometido y que por supuesto reclama por los racionamientos de energía eléctrica, por las grandes colas que tienen que hacer, por las privaciones de sus libertades y sus garantías fundamentales. Entonces, ¿cómo se puede pretender siquiera mencionar que esas movilizaciones tienen que ser paralizadas y menos que invoquen eso quienes antes decían que es la movilización popular la que articula las acciones de la sociedad en torno a las acciones de un gobierno? 39 muertos. Nadie se ha inventado los muertos. Son los familiares de los muertos los que reclaman por la injusticia de ver a sus seres queridos desaparecidos. Centenares de personas encarceladas, más de 1.900 estudiantes encarcelados y conducidos a centros militares, ni siquiera cárceles, a centros militares privados de su libertad. Decenas de personas ultrajadas en las calles por el delito de protestar, de expresar su opinión y claro, como siempre, las excusas, que esto lo promueven no sé quién, que esto lo socapa no sé quién, que esto lo financia no sé quién. Basta de excusas y basta de hipocresías frente a la vigencia de la Carta Interamericana de las Naciones Unidas y de la Carta, de la OEA y de las cartas dictadas por las Naciones Unidas en relación a la situación que está viviendo Venezuela y a las situaciones que viven otros lugares del mundo. Hay un sistema interamericano que tiene que ser respetado y es doloroso el silencio de gobiernos frente a lo que está allí sucediendo. Me pregunto, ¿dónde está Leopoldo López? ¿Dónde está Leopoldo López? ¿En libertad acaso? ¿O está Leopoldo López encerrado por el delito de protestar y de pensar diferente al gobierno de Maduro? Desde hace más de un mes acusado de atrocidades, de terrorismo, de un sinfín de delitos. ¿Cuál ha sido el delito, pues, de Leopoldo López que no sea el de conducir y encabezar las protestas de un pueblo cansado de tanto ultraje y de tanta violación a sus derechos fundamentales? ¿Van a ocultar también que Leopoldo López está detenido, privado de su libertad? Eso también van a decir que no existe, que no es cierto, que no es verdad. Van a decir respecto de los dirigentes políticos de la Mesa de Unidad perseguidos que no es cierto.
que a María Corina le hayan despojado de su curul parlamentaria. ¿No es cierto acaso? Por favor, el sol no se puede tapar con un solo dedo, ni la libertad puede quedar en manos de bandas de maleantes que en motocicletas andan matando a diestra y siniestra a quienes protestan en las calles de Venezuela. Aquí en la resolución se habla de actores armados, y en eso el proponente de la resolución tiene razón, porque sí, hay estudiantes armados de sus ideas y de sus sueños de que su patria finalmente tenga un mejor destino del que tiene, amas de casa cuya arma fundamental es la cacerola que golpean para demostrar la situación de desabastecimiento a la que están sometidos, profesores universitarios cuya arma son los libros que no pueden ya compartir con sus estudiantes por las privaciones de estos estudiantes que ya no están en las aulas universitarias, sino en las cárceles. Esos son los grupos armados que en Venezuela están liderando una protesta que es absolutamente legítima, como en otros lugares del mundo son legítimas las protestas de quienes se rebelan contra el orden constituido. Aquí también, pues en el Ecuador han habido decenas, centenares de protestas históricamente en el curso de los años. ¿Y cuáles de esas protestas han llegado a objetivos? Pues muchas, algunas no, pero algunas de esas han conseguido sus objetivos. ¿Cómo así ahora se quiere pretender que las protestas que en Venezuela llevan adelante legítimamente ciudadanos que tienen derecho a hacerlo, que esas protestas sean simplemente ignoradas, que las vidas que se han cobrado se piense que no tienen sentido, que todo el camino que ha construido un grupo de personas que cometen el pecado de no pensar igual que el gobierno en funciones se vea entorpecido por resoluciones de organismos que claramente están pretendiendo mostrar una realidad diferente de la que efectivamente es. No, señores, lo que han recogido los teléfonos celulares, las tablets, los iPhone, las cámaras de grabación domésticas, esa es una realidad inocultable y el Ecuador no puede mantenerse en silencio frente a eso. Es verdad, habrá una votación, ganarán, aplaudirán, pero la razón sobre los hechos que están sucediendo en esas latitudes no podrá ser tapada ni menoscabada, y habremos ecuatorianos que seguimos creyendo que esos estudiantes en Venezuela o en cualquier latitud del mundo tienen pleno derecho a expresar su parecer y que no por expresar su parecer tienen que ser sometidos a ultrajes, a una violencia sistematizada y a un atropello permanente a sus derechos fundamentales, entre ellos el de opinar, el de manifestarse, el de dar su opinión. No podemos, como Ecuador, un país con una trayectoria histórica anclada en principios y en valores de libertad y de justicia, mantenernos en silencio frente a lo que está sucediendo en esas latitudes, porque más allá de las posturas que esas personas que protestan puedan tener, son seres humanos cuya vida está en riesgo y son seres humanos que están en este momento privados de su libertad por liderar protestas que son absolutamente legítimas. Bajo estos preceptos, quiero además expresar públicamente de que es realmente contradictorio Tiene un minuto, que la propuesta asambleísta. planteada, gracias señora presidenta, que la propuesta planteada por la colega Mae Montaño no se haya permitido que se la debata, pero que una propuesta que va exactamente en sentido contrario sí se la debata. ¿Por qué razón no se pueden debatir ambos temas? ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los motivos para que este Parlamento no debata los contenidos de ambas propuestas y que de esa manera podamos contrastar unos y otros contenidos? Quizá incluso podría salir un texto único, pero es lamentable que mientras unos hagan una alegación sobre ciertos temas, el derecho a debatir y a discutir eso sea menoscabado, mientras otros sí se dé lugar al debate de sus propuestas. Eso es lo que hace que el Parlamento pierda lucidez
pierda brillo en sus debates, no obstante de lo cual seguiremos expresando nuestra voz firme en favor de la defensa de la integridad de los ciudadanos que protestan y ejercen su legítimo derecho a expresar su opinión. Gracias.